Vamos a continuar con el diagnóstico de neumonías. La idea de proseguir adelante en este capítulo va a ser muy importante porque, como les comentaba, está dentro de las primeras 10, la primera causa de morbilidad y mortalidad en el humano es las enfermedades respiratorias agudas, y dentro de las primeras causas, de 20 causas, están las neumonías. Ya vimos la definición, ya vimos también a qué se le llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se clasifican las neumonías? En neumonía adquirida en la comunidad y neumonía hospitalaria. Luego vimos referente a lo que las neumonías adquiridas en la comunidad se iban a dividir en neumonía en el huésped sano, porque va a ser pregunta de examen, en el huésped inmunosuprimido, entendiendo al huésped inmunosuprimido el que tiene comorbilidad como diabetes, cáncer, desnutrición. En el huésped SIDA, en los extremos de la vida, las neumonías atípicas, ¿sí? Y esto, y el paciente con EPOC, esos son los tipos de neumonías. De ellas, vamos a ver que en el tratamiento va a ser muy diferente en cada una de ellas, precisamente por la situación del tipo de manejo o de los agentes causales en cada una de ellas. Por eso es importante esta parte. Luego vimos, después de ello, pues algo de epidemiología, cómo es a nivel nacional y a nivel mundial, que casi es muy semejante. Y aquí después nos fuimos a la fisiopatología, en donde nada más voy a volver a retomar que en su fisiopatología llega un agente que puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser parásito, que en el 99% de los casos de neumonías vienen de vías aéreas superiores, es decir, hay una infección de vías aéreas superiores e infecta la vía aérea inferior. Recordar que hasta la vía aérea central se encuentra contaminada, la vía aérea no es estéril. Después de la división 2, ella empieza, pues ahora sí, la esterilidad. Los más importantes son los virus, las bacterias, pero también puede ser los parásitos y los hongos, que esos son aparte, los vamos a considerar un poquito aparte en esta plática. De aquí a dónde entra, pues a la vía aérea central, vía aérea medio periférica, muy periférica, y a los alvéolos. Esto ocasiona una alteración inflamatoria a todo nivel, y esto se debe precisamente a una disminución en la efectividad de las barreras naturales y también a una respuesta de las defensas inmunes locales y generales, y a esto le vamos a llamar infección. Esta infección pues va a ocasionar una serie de alteraciones en la homeostasia del aparato respiratorio. A nivel de la vía aérea y de los alvéolos hay ocupación del alvéolo por exudado inflamatorio. Este exudado inflamatorio va a ocasionar una obstrucción, es decir, una hipoventilación, y a nivel de los alvéolos una alteración en la difusión y en la ventilación-perfusión. Esto trae como consecuencia, pues, una hipoxia y a la larga una hipercapnia. El paciente, al tener trastornos de la respiración, es decir, hipoxia, va a empezar a hiperventilar, por lo tanto va a tener una alcalosis respiratoria. Es decir, que el paciente, como lo vamos a ver más adelante en la fisiología, el paciente empieza a hiperventilar, tú le haces una gasometría y va a tener una hipocapnia con hipoxemia, y después hace hipercapnia, y solamente el paciente con EPOC desde un principio tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2, o compensada o descompensada. De acuerdo a la virulencia del huésped, del agente que quedamos que ustedes le iban a echar una parte de eso a la patogenia de cada bacteria, ¿sí? Y por otro lado, según las defensas que tenga el huésped, va a haber una respuesta inflamatoria aguda y una respuesta inflamatoria crónica. En la respuesta inflamatoria aguda va a haber una dilatación capilar, edema alveolar, y esto le llamamos fase congestiva. Si las defensas no están bien, no tienen una acción completa,
entonces va a seguir el proceso y le vamos a llamar la fase de hepatización gris, en donde va a haber una alteración en el endotelio vascular, va a haber hemorragia, es decir, va a haber alteraciones de la microvasculatura con más edema, más liberación de polimorfonucleares, y entonces empieza el parénquima pulmonar, el intersticio, los alvéolos, a llenarse de sangre pues precisamente de fibrina y edema, y eso le llamamos hepatización roja porque parece hígado. Más adelante sigue el proceso inflamatorio crónico, como ustedes ya lo saben, en donde ya no nada más son los polimorfonucleares, solo son los linfocitos, los monocitos, etcétera, y empieza a haber una alteración inflamatoria crónica con presencia de detritus, es decir, de procesos cicatriciales, y esto le vamos a llamar etapa gris o etapa de fibrosis. En esta, pues va a haber una lucha entre las bacterias y las defensas, va a haber lisis bacteriana, puede haber sepsis, y de ahí estamos hablando de estas 3 fases alrededor de 21 días. Y después de 21 días suceden 2 cosas, o hay apoptosis y hay muerte del huésped, o hay resolución, y la resolución puede durar hasta 4 meses, de 4 a 6 meses. Entonces, es muy importante pues tomar en cuenta que las defensas del huésped, todo lo que son las defensas de las vías aéreas superiores, la tos, el estornudo, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, la alteración de estas defensas o el proceso inflamatorio que ocasiona la virulencia de un agente, pues va a depender precisamente pues mucho el grado de afectación y también la sintomatología que va a presentar el paciente. Esto ustedes lo vieron en anatomía patológica, por eso no hacemos más énfasis a ello, lo que es la inflamación aguda, lo que es la inflamación crónica y cuáles son los protagonistas. Luego, para hacer el diagnóstico, como siempre, la reina en la medicina alópata, pues es nuestra historia clínica, en donde va a ser muy importante hacer una serie de consideraciones, como ahorita lo vamos a ver. La exploración física también te va a arrojar una serie de datos que pueden ponerte en manifiesto que es un proceso infeccioso. La radiografía de tórax, actualmente también la tomografía, sí, sobre todo ahorita en COVID, ya el médico no quiere radiografía de tórax, solo quiere una TAC, entonces aquí sería RX de tórax e imagenología. Después vas a hacer un estudio de expectoración. Siempre que ustedes, doctores, tengan una neumonía, un paciente con expectoración purulenta, debes de hacerle no nada más tinción de Gram, solo también cultivos para búsqueda de tuberculosis, es decir, baciloscopía en serie de 3, cultivo para hongos, cultivo para virus y también el cultivo para piógenos con antibiograma. Ese es bien importante. También vamos a hacer otros estudios como biometría hemática, los estudios básicos, química sanguínea, gasometría. Le puedes hacer hemocultivos, estudios serológicos como los que vamos a considerar en un momento más, detección de antígenos de las diferentes bacterias o virus y lo que es la amplificación de DNA, es decir, el PCR, la reacción de cadena corta de polimerasa. Otras pruebas diagnósticas, a veces hay que hacer fibrobroncoscopía o hasta biopsia pulmonar. Entonces, todo esto va a ser importante considerarlo para el diagnóstico. Pero aclaro algo, cuando nosotros hacemos diagnóstico de neumonía, inmediatamente hacemos pues precisamente empezamos un tratamiento, y ese tratamiento es dirigido, pero al fin y al cabo es empírico. O sea, mientras que no tengas un Gram, cuando menos, pues es difícil a veces decir si le vas a dar precisamente en el caso de las cefalosporinas de primera generación contra Gram positivos o cefalosporinas de segunda generación contra Gram negativos o contra pseudomona o contra anaerobios, etcétera. Entonces sí va a ser muy importante considerar el Gram como de gran ayuda. Entonces, pues los invito que aunque sea en un microscopio, mi alegría, ¿sí? Muy así, muy elemental, pues empecemos a hacer Gram, sobre todo cuando estés en tu servicio social. En el hospital, pues lo mandas a hacer. Es muy rápido de hacer, ustedes lo saben hacer. Entonces, ¿cuáles son los propósitos
de hacer un diagnóstico. Primero es confirmar tu diagnóstico, que tú nada más lo cubras en base a los datos que más adelante vamos a considerar. Determinar la etiología. ¿Es bacteriana, es viral, es mixta, etcétera? Una de sus compañeras me preguntaba que qué tan frecuente es la asociación de varias bacterias o virus. Claro que es frecuente. Un paciente puede tener un virus, puede tener una bacteria y un hongo al mismo tiempo, como sucede en los pacientes con SIDA. Determinar la severidad, qué tan grave está el asunto. ¿Lo voy a manejar en su casa, lo voy a mandar a un hospital o lo voy a mandar a una terapia intensiva? Y su morbimortalidad. ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Es una persona diabética? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo están sus defensas? ¿En qué otras comorbilidades tiene? ¿Es un trasplantado? ¿Es una persona que está tomando esteroides? Más adelante vamos a hacer énfasis en ello. Y proveer datos epidemiológicos. Por decir algo ahorita, todo paciente que le tomas una radiografía ahorita en la pandemia y tiene datos de neumonía típica, hasta no demostrar lo contrario, es COVID. Eso es importante considerarlo. Desde el punto de vista de historia clínica, vamos a hacer algunas consideraciones, como es considerar muy importante para neumonías la edad y el sexo, antecedentes familiares, si hay otros miembros de la familia enfermos, etcétera, hábito tabáquico, el índice tabáquico, el índice de biomasa, la historia laboral. En el caso de neumonías es muy importante, no nada más lo laboral, solo dónde estuvo en las últimas 2 semanas. Si es un paciente que estuvo allá en África, o estuvo en China, o estuvo en una granja donde hay murciélagos, es espeleólogo, ¿qué pasó con él? Porque a lo mejor ahí está el diagnóstico. Utilización de fármacos, está con inmunosupresores, tiene cáncer, está tomando antimetabolitos, es un paciente alcohólico, es un paciente cirrótico, es un paciente que toma para su diabetes, etcétera. Eso nos va a orientar también mucho. Antecedentes oncológicos, es un paciente oncológico, ¿qué medicamentos toma? Porque acuérdense que son inmunosupresores, y su nombre lo dice. Hay una respuesta muy alterada y muy baja en contra de cualquier agresión del cuerpo. ¿Qué otras enfermedades sistémicas tiene? Tiene artritis reumatoide, tiene lupus, es hipertenso, tiene convulsiones, es decir, tiene epilepsia. ¿Qué es lo que tiene tu paciente? Y entonces, con todas estas manifestaciones clínicas y la exploración física, vas a llegar a la conclusión, en primer lugar, si es un padecimiento infeccioso agudo o es un padecimiento infeccioso crónico. Porque aquí sí es muy importante considerarlo, si es un proceso agudo o es un proceso crónico agudizado, como sucede en los pacientes con tuberculosis. Ya lo veremos en tuberculosis, que antes decían que el bacilo de Koch era aristócrata porque no se juntaba con los apestosos. Actualmente el bacilo de Koch sí se junta con los apestosos, entendiendo por apestosos las bacterias piógenas. Desde el punto de vista clínico, doctores, lo que nunca falta es estos que ven ustedes aquí. Es un paciente que va a tener tos con expectoración casi siempre amarillo, verdosa o hematopurulenta. Va a tener dolor tipo pleurítico en el lugar donde tiene la neumonía. Puede presentar disnea en base a qué cantidad de afectación pulmonar tiene, y va a tener síndrome febril. Y les dejo de tarea que me investiguen qué es el síndrome toxinfeccioso. Síndrome toxinfeccioso, porque lo vamos a preguntar en el examen. ¿Sí? Y aquí lo vamos a ver, nos vamos a exploración física, en donde vamos a ver que el paciente va a tener un síndrome de condensación. El síndrome de condensación, pues precisamente que lo vamos a corroborar con la radiografía, es decir, vas a tomarle una radiografía que más adelante vamos a ver los datos patognomónicos. Desde el punto de vista clínico, sí, la presentación clínica de la neumonía adquirida en la comunidad es muy variable, desde formas leves hasta cuadros mayores de gravedad que requieren hospitalización. Vamos a ver las curvas precisamente para poder asociar esto a lo que dice esta parte. Signos y síntomas.
casi más del 90% de los pacientes tienen tos y solamente al 66% expectoración. Ya habíamos dicho purulenta, amarillo verdosa, hematopurulenta, etcétera. Puede tener hemoptisis. Acuérdate que va a haber una erosión de las paredes de la mucosa y puede haber sangrado. El síndrome febril. Casi ahorita a veces lo enmascaran porque cualquier persona que siente dolor, cefalea o tantita hipertermia inmediatamente toma antipiréticos que están a la orden del día. En cualquier tienda lo puedes encontrar ya antipiréticos. Va a tener dolor tipo pleurítico hasta el 50% de los casos y puede tener disnea y también datos cardiológicos como es taquicardia, como es taquiarritmia o como es otro tipo de alteraciones. En adultos jóvenes y sanos se puede distinguir entre un cuadro clínico típico y un cuadro clínico atípico. Ayer uno de sus compañeros me hacía esta pregunta, que la neumonía típica, cómo se relacionaba o cómo se hacía el diagnóstico diferencial con otras. Yo le decía que era una parte de las neumonías adquiridas en la comunidad y aquí está su respuesta a lo que él me estaba comentando ayer. Pero antes de eso, yo le había dicho que investigaran qué son las bacterias termófilas. Y esto grábenselo, doctores, porque es una pena que no lo sepan. ¿Qué son las bacterias mesófilas? ¿Qué son las bacterias psicrófilas? ¿Qué son las bacterias termófilas? ¿Qué son las termófilas extremas y qué son las hipertermófilas? Son su hábitat natural estas temperaturas, ¿sí? Más de 100 grados centígrados. Las termófilas extremas de 70 a 90 grados y las termófilas que afectan al humano precisamente son mayores a las del cuerpo humano, entre 40 y 70 grados centígrados, ¿sí? Y vemos aquí la diferencia entre una neumonía típica y una atípica. La neumonía típica es de inicio brusco, 48 horas de evolución. El otro puede ser de inicio subagudo, es decir, el paciente tiene ya varios días como que se siente cortado del cuerpo, etcétera. Va a tener fiebre elevada. Va a tener fiebre sin calosfríos, es decir, que no va a haber bacteremia. La disnea, el dolor torácico o tipo pleurítico es una de sus características. Aquí casi no hay mucho dolor, aquí porque es intersticial, esto es en los bronquios y en los alveolos. Entonces va a tener tos productiva con expectoración purulenta y en este otro no, va a tener nada más disnea y tos seca. Y puede tener a gran ataque al estado general, artralgias, mialgias, diarrea, como sucede ahorita con la neumonía por COVID, alteraciones del nivel de conciencia. Clínica pulmonar muy escasa, solamente hay estertores crujientes, ya que el proceso es intersticial, y en el otro no. En el otro va a ser una alteración muy importante, muy florida de tos, expectoración purulenta muy abundante, hasta leucorrea a veces, ¿sí? La biometría hemática con leucocitosis hacia la izquierda, y de este lado no, de este lado nada más a veces hay leucopenia más que leucocitosis. Radiológicamente va a tener una opacidad con broncograma aéreo, heterogénea, y va a tener en las alas de mariposa. Y habíamos dicho ayer que las bacterias que son la neumonía típica termófilas es el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia psittaci, la Coxiella burnetii y la Legionella. Las que más afectan al humano son más de 30 termófilas, más los virus, en este caso el influenza y el COVID. Así es como ven macroscópicamente, doctores, a las fases de la neumonía: la fase de hepatización roja, la hepatización gris, la fase de edema, es decir, la fase inflamatoria, ¿sí? La congestiva. Fíjate, este paciente tenía en todos una neumonía en focos múltiples. Vean los alvéolos todos llenos de polimorfos nucleares, de pus, de detritus, de células apoptósicas, etcétera. Esto parece todo menos el alvéolo. Y vean cómo están llenos de bacterias. Aquí es donde se ven todas las bacterias, y aquí está la hepatización roja, gris y la edematosa. Pues este paciente lógicamente pues no sobrevivió. ¿Qué vamos a hacer más de diagnóstico? Pues la tinción de Gram. Lo que yo les platicaba, hay que hacer esa tinción de Gram para hacer una gran diferencia entre bacterias Gram positivas y Gram negativas aeróbicas, ¿sí? Y las técnicas especiales para los anaerobios. Entonces, positivo o negativo el Gram.
Algunas otras técnicas que ahorita vamos a recordar aquí, pues es precisamente las técnicas invasivas y no invasivas. Dentro de las técnicas no invasivas, sí tenemos algunas técnicas microbiológicas, como es detección de antígenos microbianos en orina o en sangre. En orina, el antígeno neumocócico, que aquí ve los porcentajes que se puede, la sensibilidad y especificidad, hasta el casi 100% de los casos de especificidad. El estreptococo pneumoniae, también detección de antígenos en orina, vean la sensibilidad y especificidad hasta 90% contra 80% de sensibilidad. El antígeno legionela, que es el que su compañero mencionó ayer, que se ve que estudió mucho legionela. Entonces aquí nos dice la sensibilidad y especificidad de estos estudios, ¿sí? En una hora y después de más tiempo, cómo va la situación. No vamos a entrar más porque después vamos a ver algo sobre influenza y neumonías atípicas. Otras técnicas no invasivas serológicas, se pueden identificar patógenos que a menudo son difíciles de aislar en cultivos rutinarios, como son los virus, el Mycoplasma pneumoniae, la Coxiella pneumoniae, la Clamidia psittaci, la Coxiella burnetii, la Legionella pneumófila. Valores limitados requiere incremento por 4 de los títulos de anticuerpos específicos en la fase aguda y en la convaleciente a las 4 o 9 semanas. Entonces nos pueden servir los antígenos como la IgM de neumocócica, etcétera. Es recomendable solicitar además la serología VIH en todo paciente que tiene neumonías atípicas. Es decir, esta parte, doctores, la voy a hacer grandota. Si a ti te llega un paciente que ahorita no hay epidemia, no hay pandemia, y te llega con neumonía típica, hasta no demostrar lo contrario, es VIH. Otra vez, si te llega un paciente con neumonía típica, y en este momento no hay datos para pensar en termófilas o en pandemia, como es ahorita el momento, hasta no demostrar lo contrario es VIH, sobre todo si es una persona, hombre o mujer en vida sexual activa. Otras de los métodos diagnósticos invasivos, es precisamente la aspiración transtraqueal, ¿sí? Que lo vas a hacer en pacientes muy graves en terapia intensiva y que no tienes el cultivo o el antibiograma a qué es sensible tu bacteria. Otras son, podemos hacer broncoscopía con aspirado, catéter telescopiado por broncoscopía o lavado bronquiol alveolar también a través de la fibrobroncoscopía. Aquí tiene sus sensibilidades y especificidades. Por lo tanto, las técnicas invasivas son colocando catéteres como es la aspiración transtraqueal o por medio de fibrobroncoscopía, que esos ya son dirigidos en pacientes críticos en terapia intensiva. ¿Qué más puedes buscar de marcadores biológicos? Ahorita estos se pusieron en boga y en moda, pero este es ya un poquito antiguo, la procalcitonina. Les voy a dejar a ustedes que investiguen qué es la procalcitonina. Y van a ver ustedes que es un marcador biológico que cuando es mayor a 0.36 nos está comentando lo que nosotros en el instituto es 0.4. Si es menor de 0.4 no es bacteria. Si es mayor a 0.4 es una bacteria. Y vean cómo tanto en las atípicas como en las no, en las atípicas, o en las neumonías intersticiales, vean cómo también es de gran utilidad. La proteína C reactiva, igual también nos sirve mucho, aunque es muy inespecífica, ¿sí? Y esto también nos puede dar una orientación hacia dónde está la inflamación. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Pues hacerle una gasometría o mínimo estarle haciendo pulso oximetría. ¿Para qué? Pues para ver cómo está su grado de oxigenación y si no es candidato a terapia intensiva. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Pues una radiografía TLPA de tórax, cuando menos. O si tienes oportunidad, pues sale una tomografía. La radiografía es necesaria en todos los pacientes ante la sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, independientemente del medio donde se estudie y de que ingresen o no al hospital. Es decir, acuérdate que nuestra radiografía ahora sí que va de mancuerna con la clínica.
Resulta útil para establecer el diagnóstico, precisar la localización y extensión y posibles complicaciones. Es recomendable que la realización de una radiografía de tórax en 2 proyecciones. Ya les sabía que es la PA y la lateral izquierda, aunque la patología sea derecha. Su sensibilidad no es absoluta, bien porque se realice precozmente, sí, porque antes de 2 cierres de empezar los síntomas puede ser que aún no haya infiltrados alveolares, o bien porque ésta sea pequeña, retrocardíaca o oculta en patología previa, con alteraciones radiológicas variables, son aquella nueva aparición. O se puede observar una opacidad, una condensación con infiltrado alveolar que se le llama broncograma aéreo. Quiere decir que en una neumonía el broncograma aéreo es precisamente la piedra angular. Vamos a descansar un momento y regresamos. Bien, pues seguimos, doctores. Entonces, hasta ahorita vamos a hacer un collage, a ver si nos queda claro. Para el diagnóstico de la neumonía, tenemos principalmente pues, la historia clínica como la piedra angular. Después de la historia clínica, lo que sigue es hacer precisamente un cultivo con antibiograma y junto, aunado al cultivo, hacer una tinción de Gram. Después de la tinción de Gram vas a pedir marcadores serológicos. Los puedes hacer con antígenos de las bacterias o virus, ¿sí? La procalcitonina, algunos marcadores de inflamación como es precisamente la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva. También le puedes pedir otro tipo de pruebas, como es precisamente en el caso de la influenza, el PCR ¿cómo se llama?, de transcriptasa reversa, o le puedes hacer búsqueda de antígenos o búsqueda de anticuerpos. O la otra es medir inmunoglobulinas, como es la IgG e IgM, como respuesta inmediata y tardía de la inmunidad. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Una radiografía. A nivel de ustedes, doctores, lo que debes de pedir es una TLPA de tórax. En la TLPA de tórax lo que vas a ver es una opacidad, eso es lo patognomónico de una neumonía adquirida en la comunidad, una opacidad heterogénea con broncograma aéreo. Acuérdense que habíamos dicho que el broncograma aéreo son los bronquios llenos de moco, como si fueran rieles de un tren. Entonces estos rieles llenos estos rieles o bronquios llenos de moco te van a dar esas líneas de broncograma aéreo. Este es lo patognomónico en una neumonía.
A veces la neumonía es lobar, como la que se ve aquí, una neumonía lobar en donde vas a tener una opacidad homogénea con una cisuritis y todo blanco. Esa es la neumonía lobar, como sucede en la neumonía de Frinderland, que después vamos a ver, de Friedlander, que después vamos a ver qué es eso. Entonces, en una neumonía lobar, o no segmentaria, hay un patrón alveolar característico, es el broncograma aéreo. Entonces, otra vez, una opacidad heterogénea con broncograma aéreo. Opacidad heterogénea con broncograma aéreo, y ahí dices si es, en dónde está localizada, bien sistematizada o no sistematizada, etcétera. Ahora ve cómo es una bronconeumonía. ¿Sí? Ves una neumonía de focos múltiples aquí en el lóbulo superior derecho, en la base derecha, tiene el borramiento del ángulo costofrénico, probablemente tenga derrame pleural, y del otro lado una opacidad heterogénea con broncograma aéreo. Entonces vean que hay varios focos neumónicos. Así es la bronconeumonía o neumonías segmentaria. Aquí tienes otra, una muy grande del lóbulo superior izquierdo y basal del lado derecho. Entonces aquí tienen dos imágenes, pues completamente de los dos pulmones, es la neumonía multilobar. La otra es el absceso pulmonar, una opacidad, primero una imagen quística en donde existen paredes gruesas, en donde existe un nivel hidroaéreo, ¿sí? Un nivel hidroaéreo en el cual aquí están las paredes que son gruesas y por topografía aparece el segmento 6. Entonces, si yo veo esta imagen en el segmento 6 derecho, es decir, en el superior del inferior, lo primero que vas a pensar es un absceso pulmonar por broncoaspiración. Uno de sus compañeros ayer me preguntaba que si le dabas muchos inhibidores de la bomba como de protones, como es omeprazol, pantoprazol, mucho tiempo, o otro tipo de medicamentos como sucralfato, ¿sí? Al estómago, para proteger el estómago, si broncoaspiraban, si era frecuente que se produjera neumonía. En los pacientes de terapia intensiva sí, pero en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad es poco frecuente que suceda eso. Entonces, los pacientes que broncoaspiran, aquí está la consecuencia. Estén tomando o no estén tomando inhibidores de la bomba de protones. O sea, ese es independiente, esa es la broncoaspiración del contenido gástrico y de la boca hacia el pulmón. Entonces vean otro tipo más. Ahora tienes otra, una opacidad homogénea que borra el ángulo costofrénico, cardiofrénico, y esta opacidad con broncograma aéreo. ¿Cómo se llama la película? Un derrame pleural paraneumónico con una neumonía inferior del lado derecho. Una neumonía inferior derecha con una curva parabólica de Damasó, borramiento de los ángulos propias de derrame pleural. Si tiene neumonía y un derrame pleural, se llama derrame pleural paraneumónico junto a la neumonía. Y aquí tienes la placa de los COVID, ¿sí? O de la influenza. Todo el mundo se volvió súper experto en este tipo de placas. Neumonía intersticial, infiltrados intersticio nodulares. Con mucha imaginación parecen las alas de una mariposa, ¿sí? Estos son los infiltrados alveolares, parecen las alas de una mariposa. Entonces, lo vas a describir como opacidades heterogéneas, mal delimitadas en vidrio de lustrado o patrón retículo micronodular bilateral de predominio bivasal y que pueden corresponder a una neumonía atípica. Aquí tienes otra. Aquí es el famoso pulmón blanco. Fíjate cómo de este paciente, doctores, de esta persona, es la misma persona con una diferencia de 3 días. Fíjate lo que te estoy diciendo. Esta es una persona con su placa 3 días antes y 3 días después, y vean qué pasa. Que de ser unas alas de mariposa, o sea, infiltrados alveolares bilaterales y vidrio de lustrado, en 3 días, fíjate cómo se pone el pulmón blanco. Ese es si tú ves esta imagen, lo que vas a pensar es en SIRA, es decir, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y esto es así es como te llegan los pacientes a terapia, tanto con neumocistis Hirobeshi o como pacientes con neumonía por COVID. Aquí es, doctores, en donde se ve la evolución radiológica
después de 12, 16, 20, 24 semanas, o sea, 6 meses. Y vean cómo todavía hay imágenes radiológicas que persisten hasta 6 meses después de una neumonía. Y aquí tiene la imagen de Mycoplasma pneumoniae, la persona que tiene legionela, la que tiene otras enfermedades, y la de otro tipo de bacterias. Vean cómo radiológicamente todavía sigue con la imagen radiológica hasta 6 meses después, y ya no tiene la neumonía. Entonces, nuevamente, haciendo énfasis cómo se clasifica la neumonía, porque va a ser pregunta de examen, es adquirida en la comunidad hospitalaria, y aquí olvídense de lo que dice acá, en asociada a cuidados de la salud. Así es como se dividen las neumonías. Adquirida en la comunidad hospitalaria y asociado a cuidados de la salud. Esto lo ponemos entre paréntesis porque esta sería la neumonía adquirida en la comunidad, que se va a dividir, ya habíamos dicho, en extremos de la vida, en el huésped sano, en el huésped con comorbilidad, en el huésped inmunosuprimido, en el huésped SIDA, el paciente con neumonías atípicas y, como dice aquí, peculiar en ciertas áreas geográficas, como la doctora que decía que en el Valle del Mississippi, que si llegaba a ¿qué dijo? Un norteño, no sé cómo dijo, que si llegaba a México, que si lo iba a poner anfotericina, pues si lo voy a internar, sí, pero primero hay que ver si es una micosis o es otro tipo de bacterias o de hongos los que tiene. Para nosotros ver cómo le va a ir a tu paciente desde el punto de vista pronóstico, o sea, ya hiciste el diagnóstico de neumonía, ya le hiciste la radiografía, la biometría hemática, la procalcitonina, los antígenos, los anticuerpos, etcétera, y sucede que es una neumonía por gram positivos o gram negativos. Lo primero que vas a hacer es una escala pronóstica para decidir si lo mandas a su casa, lo vas a hospitalizar o lo mandas a terapia intensiva, y también el pronóstico de morbo y mortalidad. Hasta este momento, doctores, el 80% de las neumonías se deben de tratar en casa y solamente menos del 20% se hospitalizan, y de esas el 3% van a terapia intensiva. Estas escalas pronósticas se usan para decidir el lugar más apropiado donde tratar las neumonías, es decir, ambulatoriamente lo ingresas al hospital o a UCI y estadificar el riesgo de muerte. Aquí tienen las más importantes, nada más te las voy a mencionar. La única que me interesa que aprendas, no te la voy a preguntar en el examen, pero sí que la entiendes, es la de Fine, que es la más viejita y para mí es la mejor, sigue siendo la mejor. Entonces está el grado de severidad de la neumonía llamada escala de Fine, ¿sí? La escala CURB 65, vamos a ver qué es eso. La escala CRB 65 es una versión del CURB para uso ambulatorio sin la determinación de urea, en la que se aconseja el ingreso a pacientes con 1 o más puntos. Y criterios o escalas normativas del American Thoracic Society y del ITSA. Una neumonía grave de ingreso a terapia intensiva es la que ahorita se está utilizando en el COVID, esa de ITSA ATS. Y la escala SMART-COP y la escala SCAP, que precisamente también son de grados de severidad de la neumonía para ingreso a terapia intensiva. Si ahorita cualquier hospital que vayas van a tener el ITSA o el ATS ITSA como parte de las pruebas, o de las escalas para meter un paciente a terapia intensiva o hasta intubarlo. Aquí tenemos a lo que es la clasificación de Fine, que es la primera. Si tú ves Fine, ¿sí?, tiene un puntaje que no me interesa ahorita entrar en detalle, o sea, no me interesa que te lo aprendas, quiero que sepas lo que este médico y sus colaboradores Fine hicieron el índice de severidad. Para que te ubiques, voy a irme para atrás tantito, de las escalas pronósticas, sí, como su nombre lo dice, para ver si el paciente vas a tratarlo ambulatoriamente, lo vas a ingresar al hospital o lo vas a tener a terapia intensiva y su pronóstico de vida o de riesgo de muerte. Tenemos varias escalas, les vamos a conocer cada una de ellas. De estas, doctores, la que me interesa que traigas en la mente, y vas a ver que es más fácil que lo hagas, y tiene mucha sensibilidad y especificidad, es la neumonía, el grado de severidad de neumonía tipo Fine, ¿no? Y la otra son las que acabamos de comentar.
¿Cuál es la FINE o qué significa FINE? Es el apellido de esta persona, en donde toma datos de edad de la historia clínica, si el paciente está en un asilo de ancianos o en una, o como se había dicho, en un campo militar, etcétera. Comorbilidades como el cáncer, como enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral, enfermedad renal, y le va dando puntajes. También a la exploración física, su estado mental. Aquí puedes hacer cualquiera de las clasificaciones que tú conoces: frecuencia cardíaca respiratoria mayor de 30, presión arterial sistólica menor de 90, temperatura extrema o menor de 35 o mayor a 40 grados y una frecuencia cardíaca de 125. Y toma en cuenta parámetros de laboratorio, en los cuales toma en cuenta el pH de la gasometría, si es menor de 7.35, cómo está el BUN, si es mayor de 30 o menor de 30, cómo están los electrolitos, si hay desequilibrio electrolítico, midiendo el sodio, la glucosa, si está mayor o menor a 250, cómo está el hematocrito y cómo está la presión arterial de oxígeno, es decir, ¿tiene hipoxemia o no tiene hipoxemia? Y te lo va a dividir en estas clases. Clase 0, clase 1 sin datos clínicos, es una mortalidad muy baja. Y ahí va aumentando la mortalidad hasta el 27% cuando tiene más de 130 puntos. Entonces se recomienda esta escala para decidir si un paciente lo vas a internar o lo vas a dejar en su casa. Es bien importante que sí la tengas considerada como médico general. Aquí otra vez la tienes, es una repetición, cada puntaje, cuánto le da, y dependiendo del puntaje están las clases 4, clase 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya dijimos la mortalidad a 30 días. De la escala de FINE para criterios de terapia intensiva, toma en cuenta si el paciente tiene estado de shock o si tiene datos gasométricos y clínicos de que va a ocupar ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Entonces aquí toman varias de los criterios junto con los mayores, que son la necesidad de ventilación o choque hipovolémico o choque séptico, y entonces de ahí va a depender si lo internas o no a terapia. Prácticamente son los mismos criterios que no me interesa ahorita considerarlos porque no es el momento. El otra es la que se llama la CUR 65. ¿De dónde viene la palabra CUR? Es otra escala pronóstica de la urea, de la frecuencia respiratoria, de la presión, de la TA y de la que sí es mayor a 65 años. Y entonces dice, si un paciente, y el estado de conciencia, si está confuso, ahí es donde empieza la CUR. Si está confuso, pues indica que tiene una alteración probablemente hipóxica. La urea, si es mayor a 7 miliosmoles por litro o es menor de 7. La frecuencia respiratoria mayor de 30 o menor de 30. La TA, la diastólica, menor de 60 y la sistólica menor de 90, es decir, está hipotenso. Y si tiene más de 65 años de edad. Eso es lo que se llama. Y ahí está, para qué se sirve. Esto lo que nos va a servir precisamente, pues ver el grado de mortalidad. A mayor puntaje, tiene mayor grado de mortalidad, hasta el 40% o hasta 0.7. Aquí tienes la clasificación de ATS-ITSA, ¿sí? Este tiene los criterios mayores y los criterios menores, y ves que aquí toman en cuenta frecuencia respiratoria, el PAFI. El PAFI es el índice de oxigenación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Si tiene menor de 250, es un criterio para pensar en SIRA. Es decir, que esta escala pronóstica de la American Thoracic Society nos va a servir precisamente para lo siguiente: de dónde viene la palabra ATS de American Thoracic Society, y el ITSA precisamente de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Y esta nos dice que va a tomar en cuenta la frecuencia respiratoria, el PAFI, es decir, presión arterial de oxígeno sobre FiO2, infiltrados multilobulares, cómo está su estado de conciencia, cómo está la urea, si tiene leucopenia o tiene leucocitosis, si tiene trombocitopenia y si tiene hipotermia. Entonces, estos criterios son porque es un paciente que va a ocupar ventilación mecánica invasiva probablemente. El otro es el SMART. ¿De dónde viene el SMART? Fíjate, la presión sistólica,
la radiografía multilobar, la albúmina, aquí cómo encuentra la albúmina, la frecuencia respiratoria, la taquicardia, confusión, y cómo está su oxigenación y su pH. Y de eso nos va a dar puntaje, bajo riesgo o muy alto riesgo, dependiendo de cuántos puntos tiene. Y este también va a ser factor pronóstico de vida y ingreso a terapia intensiva. Es decir, que si tiene uno de 3, 4, un riesgo moderado, no entra a terapia. Y los que tienen más de 5 puntos sí entran a terapia intensiva. Aquí tienes una que se llama SCAP, ¿sí? Y la SCAP precisamente va a tomar en cuenta el pH, la frecuencia sistólica, la frecuencia respiratoria, el nitrógeno ureico, el estado mental, el PAFI, la edad y la radiografía. Si tú ves, toma varios parámetros y también te va a dar un criterio X para decidir qué vas a hacer con tu paciente. Entonces, ante estas, ¿para qué te van a servir estas escalas, doctor? Porque precisamente, empíricamente, en lo que te llegan todos los resultados que ya pediste, que ya solicitaste el día que el paciente ingresó a urgencias, pues mientras le vas a dar un tratamiento médico y un destino. Y ese destino y ese tratamiento médico es empírico, basado en patrones epidemiológicos locales, microorganismos, resistencias, factores de riesgo huésped y situaciones de gravedad. El CUR 65, el PIC, el ITSA, etcétera. Son los que te van a dar un parámetro. Hasta aquí, doctores. No sé si haya preguntas o haya comentarios. Ayer le tocó a la sección 6, ahora nos toca a la sección 11. Adelante, doctores. De la sección 11. Adelante. Doctor, ¿nos podría hablar un poquito sobre la radiografía? Es que, por ejemplo, nos dijo que la neumonía intersticial se iba a caracterizar por un infiltrado intersticio nodular o opacidades heterogéneas con un patrón en vidrio de sustrado, bilateral y bivasal, o entendí mal. Aquí la primera, para que usted misma la entienda y sus compañeros la entienden, y aquí está la foto, dígame, ¿qué es el intersticio pulmonar? Pregunta del primer examen que hice. Es el espacio que está fuera de la vía respiratoria o de los alvéolos y dentro de la pleura. De la pleura, ajá. De la pleura visceral. De la pleura visceral. Lógico, el que está afectado en la neumonía típica es el intersticio pulmonar, por eso se llama neumopatía intersticial o neumonía intersticial. Entonces, esta neumonía intersticial, lógicamente, lo que va a estar enfermo es la colágena, es las líneas A, B y C de Kerley, es los linfáticos, es los vasos sanguíneos. Entonces, te va a dar imágenes cuando son del intersticio, es decir, de la colágena, o te va a dar vidrio de lustrado, depende el grado de afectación, el grado de fibrosis, o le va a dar un patrón retículo micronodular, como es este caso, vidrio de lustrado, o puede ser un patrón reticular, que es cuando se ven las alas de mariposa, o quistes. Eso depende pero en la neumonía típica, lo que va a ver es esta imagen que está viendo usted aquí. Imagen en velo, imagen retículo micronodular, de predominio bivasal, pero todo el intersticio está alterado. Y usted misma contéstese, ¿cómo dijimos que se divide el intersticio? Pregunta de examen también. ¿En qué? ¿En intersticio qué, doctora? Intersticio alveolar, intersticio ¿qué? Subpleural y axial. Entonces, en la neumonía típica, el que está afectado es el intersticio axial y en ocasiones el subpleural. Entonces, dependiendo cuál es el intersticio afectado, así va a ser la imagen. Por eso aquí está viendo lo que usted me está comentando. Aquí está el inicio y acá está el final. Vea cómo empieza como un infiltrado bivasal subpleural, según se ve aquí, y después empieza a ponerse el pulmón blanco, completamente blanco. Esta es una imagen en donde el más del 90% del intersticio está afectado. Es decir, que vamos a hablar de grado de porcentaje de afectación.
aquí le va a poner un porcentaje, otro porcentaje en todo el universo que son los dos campos pulmonares. Entonces te va a decir, está afectado un 60%, un 20%, un 30%, un 100% o un 90%. Esta es el mismo paciente, aunque no lo crean, con diferencia de 3 días, 72 horas. Así es como llega. Entonces, la afectación, doctora, es intersticial. Adelante. La siguiente pregunta. Adelante, doctores. Adelante, adelante, tiene que quedar claro todo. Sí. ¿Podría repetir otra vez las características de la fase de hepatización roja, por favor? Y no sé a qué se refiere de esta foto. Ajá. ¿Qué es lo que no quedó claro? ¿O qué quiere que se le repita ahí? O sea, ¿en tiempo o de qué se refiere? Bueno, es que había leído que también esa característica de que fuera rojo era porque había una extravasación de eritrocitos que en la siguiente fase se empieza a analizar y es por eso que se pasa a la fase gris. ¿Eso es correcto? Aquí está. Aquí está por un lado, al lado derecho, aquí está lo que dice edema, fibrina, ¿qué más? Y la hemorragia, ok. Y en la otra eliminación de polimorfos nucleares, y lo que dicen detritus se refiere a lo que es fibrosis, o sea, de fibroblastos y de células productoras de fibrosis. O sea, por eso se llama es una hepatización gris o fibrótica. Empieza a haber callo, formación ya de zonas fibróticas. Entonces, aquí está la contestación. A ver, por favor, guarden silencio. Y entonces depende del grado de afectación, el grado de hepatización. O sea, cómo están las defensas, cómo está el grado de virulencia, y es una ambivalente. O sea, van de la mano los dos. Aquí está entonces lo que usted preguntaba. Y así es correcto, una hemorragia. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. Mencionaba un porcentaje de pacientes que se tratan de manera ambulatoria y así, ¿no? Sí, ¿Ese porcentaje también en COVID? Igual, doctora, exactamente. En relación a la pregunta que me hizo la doctora ahorita con la afectación, si usted le llega a un paciente así, ¿sí? y es un paciente joven sin comorbilidades, yo lo mando a su casa. Me echo el boleto de echarlo a su casa. ¿Sí me doy a entender? Pero si es un paciente diabético, mayor de 65 años de edad, y tiene una hipoxemia de 70, aunque tenga estas imágenes alveolares y que fumó, no lo voy a dejar a su casa, lo voy a internar. ¿Sí me di a entender? Aquí me recuerda su pregunta lo siguiente, que aquí sí se necesita mucho la capacidad del médico para echarse el boleto mientras que no tenga la tomografía. ¿Se acuerdan cuando vimos las imágenes tomográficas que a veces no se veían, o sea, se veían muy pocas radiológicas y tomográficamente se veía el paciente hecho pomada del pulmón? ¿Sí se acuerdan las imágenes que vimos? Entonces aquí puede ser. Sin en cambio, si me llega el paciente como el pulmón blanco que vemos acá, pues eso no se necesita ni siquiera ser médico, simplemente decir, si tú me dices que el pulmón es negro y lo veo blanco, es lo que se llama CIRA. Este paciente ni siquiera lo paso por urgencia, esto va directo a la terapia intubarlo, ¿ya? Entonces va a depender del porcentaje de afectación y de los otros datos clínicos radiológicos. Como les comento, les vamos a dar la plática de influenza y de COVID adelante, después de neumonías, para que ahí capten esta parte. O sea, no ahorita vamos a dejarlo de COVID por un lado para poder entender neumonías no COVID, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿sale? Porque todos nos estamos dirigiendo a COVID y vamos a tener el tema como tal. También ayer las preguntas casi todas fueron a intersticio pulmonar, a neumonía típica, a lo de ¿cómo se llama? La legionela, etcétera. Es interesante, pero eso lo vamos a ver en otro tema aparte. Es interesante su pregunta. Cuarta pregunta. Buenas noches, doctor. Adelante. Usted, así como tip o como consejo, cuando llega un paciente con datos clínicos y de exploración física de neumonía, sugestiva de neumonía,
¿qué son los primeros estudios que pide? Así usted de forma... Vamos a normal. ver que es un paquete, doctor, es un paquete donde va todo incluido, como dicen. Lo que vamos a hacer en este paciente es precisamente lo que no le vas a pedir todo este paquete que está aquí, porque aparte de cuesta más de 100,000 pesos, no te va a servir de nada. Aquí su pregunta está bien dirigida, yo diría lo siguiente. Primero vamos a poner el escenario. Si usted está en el rancho, en su servicio social, pues aunque quiera pedir todo esto, no lo va a poder hacer. ¿Qué es lo que le queda a la historia clínica? Una buena historia clínica, una buena exploración física, y si puede hacer una radiografía de tórax y el GRAM, yo creo que usted ya avanzó en un 70% en su paciente, doctor. ¿Por qué? Porque ya con este GRAM ya me he hecho el boleto para darle antibióticos, o sea, que tienen mayor eficacia para los GRAM positivos o GRAM negativos, como lo vamos a ver en antibióticos. Hasta ahí es más que suficiente. Pero claro, como dice aquí en esta foto, ojo, dice, ¿para qué quieres hacer los demás diagnósticos? ¿Qué propósito tienen? Es confirmar tu diagnóstico, porque en lo que usted ahorita le empieza el antibiótico y te llega el antibiograma mínimo son 3 días, doctor. Y acuérdense que los invité por ahí a una plática que espero que la hayan oído en fases pasadas donde hay los nuevos métodos diagnósticos de microbiología. Ahorita hay un método que yo lo vi en el ¿cómo se llama? En el ATS ahí en Estados Unidos, en Washington, en donde ahorita te hacen qué bacteria es, el cultivo te lo hacen en media hora, doctor, y el antibiograma te lo hacen en 1 hora y media, es decir, en 2 horas tú ya tienes el diagnóstico con el antibiograma. Son técnicas muy, muy específicas, ¿sí? Que se llama GeneSpert. Entonces, confirmas el diagnóstico, determina la etiología, el antibiograma, la severidad con las escalas que ahorita acabamos de ver, y determinamos las comorbilidades y así definimos qué es lo que tiene mi paciente. Entonces, doctor, lo primero que tenemos que hacer es una buena historia clínica y una buena radiografía de tórax. Y los demás, no que no sirvan, claro que sirven, como dice aquí, la gasometría, la biometría hemática, la química sanguínea. Si puede usted hacer una BH, una química sanguínea, o sea, los estudios de rutina, una radiografía y un GRAM, con eso está usted muy avanzado. Si tiene para hacer el ampiclor, es decir, la amplificación de DNA, el PCR, la serología, los antígenos, los hemocultivos, doctor, pues usted está en el instituto, chinga, ¿sí? Y si por ahí tiene un neumólogo que le haga una fibrobroncoscopía, pues está todavía más de lujo, ¿verdad? Pero el 95% de los pacientes, doctor, hasta aquí llegamos nada más, de lo que usted me pregunta. Hasta aquí, porque a veces no hay ni quien haga un GRAM. Por eso les digo que ustedes que saben hacer GRAM, ¿sí? Aunque sea uno de mi alegría, pues ya nomás con que te diga de qué color se puso, ya avanzó mucho. Ya si son cocos, si son bacilos, si son espirilos, si son etcétera, pues también eso nos sirve mucho. Quinta pregunta. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, entonces, ¿podríamos decir que la radiografía nos va a ser de utilidad para saber el grado de afectación? ¿Y en dónde está? ¿En dónde está? Así es. O sea, determinar el grado de severidad, lo que decía acá en rayos X. ¿Y no nos orientaría de alguna forma al agente etiológico o en ese caso no es tan específica? Claro que sí. No, sí, claro que sí. No, bueno, más bien sería sensible, pero no específica, doctor. Porque lo específico y sensible, pues sería ver qué bacteria es. Pero sí nos sirve lo que la doctora ahorita me comentaba, de si es atípica, y ayer el doctor también, el que nos preguntó de legionela, también igual. Si es atípica, vas a pensar en las termófilas y en los virus. Si no es atípica, entonces vas a pensar en lo que dice aquí. Si usted mismo lea a la doctora para no leerlo yo. Lea esta diapositiva. ¿Qué dice? La radiografía de tórax es necesaria en todos los pacientes ante la sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, independientemente. Discúlpeme, adquirida en la comunidad, es decir, sea típica o típica. ¿Ya? ¿Y lo que dice? Síganme. Independientemente del medio donde se estudien y de que ingresen o no en un hospital. Resulta útil para establecer un diagnóstico, precisar la localización y extensión y las posibles complicaciones. Es recomendable la realización de una radiografía de tórax en 2 proyecciones. ¿Cuál es la otra proyección? La lateral izquierda. Adelante.
Su sensibilidad no es absoluta, bien porque se realice precozmente, pues pueden pasar más de 12 horas entre el comienzo de los síntomas y la aparición del infiltrado radiológico, bien porque este sea pequeño, retrocardíaco u oculto por patología previa subyacente. Las alteraciones radiológicas valorables son aquellas de nueva aparición. Se puede observar condensación o infiltrado alveolar único o múltiple, segmentario o lobar o parcheado típico de la bronconeumonía, o bien infiltrados intersticiales. Entonces, ¿cuál es el dato patognomónico de neumonía? ¿Cuál habíamos dicho? ¿Cuál es? ¿Cuál, doctora? Aquí El broncograma aéreo y las opacidades heterogéneas. Así es el que es el broncograma aéreo. Entonces hay que tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, esto es importante considerarlo. Sexta pregunta. Sexta pregunta. Adelante, doctores. Doctor, nosotros queremos ser médicos de primer contacto cuando hagamos nuestro servicio social y que es bien importante que aprendamos como medidas de bioseguridad ahora que el COVID se va a quedar con nosotros. Aparte del cubrebocas, ¿hay algo más con lo que debamos atender tanto los pacientes de neumonía o que sospechemos que tengan? Que el paciente, primero él se ponga el cubrebocas, 2, que expectore en un vaso, en una bolsa, que no aviente flamos por todos lados. La tercera es utilizar guantes cuando haga la exploración. Y sobre todo, doctora, es importante que desde este momento, pues, como médico se quiten la grima, o sea, me refiero, desgraciadamente, doctora, estamos muy cerca de las bacterias y pues ahora sí nos hacemos amiga de ellas o vamos a tener nosotros un zoológico ya en la boca y en la piel de tanta bacteria que tiene usted contacto con ella, a veces sin que se dé cuenta, doctor. Entonces, el riesgo de infección es mucho. Por eso, como usted dice, utilizar gogles, utilizar cubrebocas cuando esté cerca de un paciente que está tosiendo mucho. Eso más que todo son las medidas, como usted dijo, las medidas generales de higiene del médico y en su clínica, ¿verdad? O sea, de ahí lo que nos enseñó COVID, nos quitó lo cochino, doctora, porque a veces no nos lavamos las manos ni para ver un paciente a otro, ¿verdad? Entonces sí nos vino a recordar que tenemos que ser muy cautelosos en las medidas de higiene para ver ese tipo de pacientes. Así es. Séptima pregunta. ¿Se abre a toda la comunidad? Doctor. Sí. ¿Me podría volver a repetir cuáles son las características que diferencian entre una neumonía segmentaria y una multilobar? A lo que dice aquí está yo creo que más que implementada. Hace rato les decía, una neumonía puede ser opacidad heterogénea como broncograma aéreo. ¿De dónde sale el broncograma aéreo? Pues sale precisamente de los poros de Kohn y los canales de Lambert. Y otra cosa es la neumonía en un solo lóbulo, una neumonía lobar como la que ve de este lado. Esta es diferente a esta. Esta es una neumonía lobar como se ve en la neumonía de Friedlander. A ver, le doy un punto el que me diga cuál es la neumonía de Friedlander. Es la ocasionada por Klebsiella pneumoniae, doctor. Entonces, cuando veamos usted me dice ahí que me puso lo de neumonía, ¿por quién? De Friedlander. ¿Verdad? Entonces, esa se ve de esta manera y las otras pueden ser otro tipo de bacterias. Por eso es importante ver qué tipo de bacteria es la que tiene, aunque todas las bacterias pueden ser gran simuladores. Entonces, lo que usted me pregunta, la de neumonía de focos múltiples, pues la que usted ve aquí. Ve parche arriba, parche abajo, zona normal, cisuritis, de este lado basal, un derrame pleural, esa es la neumonía de focos múltiples. Ajá. Que es diferente a la intersticial que me comentaba la doctora de las alas de mariposa, que si es basal, que si es etcétera. Entonces esta tiene múltiples, como lo ve aquí en este esquema, ¿sí? Y tiene algunas broncograma aéreos, otros no. Séptima pregunta. Doctor. Sí, adelante. Nos comentó que de las neumonías, el 20% se pueden tratar en sus casas. No, perdón, el 80% creo era, 20% en el hospital y 3% en cuidados intensivos. Para tratarlos a su casa con un FINE de 1 o 2, ¿está bien? La próxima vez, no así como más se la voy a enseñar, pero va a ser lo que vamos a tratar la próxima vez, doctor. Ahí está.
Ahí está la contestación, se lo vamos a ver la próxima vez. Pero ahí la tiene la contestación. ¿Ya? Vea cómo se va a hospitalizar la 3A, la 3B, la 4A y la 4B. Y solamente 1 y 2 se va a su casa. Es lo que vamos a tratar la próxima vez. ¿Ya? ¿Sale? O sea, ahí está, pero lo vamos a trillar la próxima vez. Novena pregunta. Gracias. Gracias. Disculpe, doctor. Si se diagnostica clínicamente síndrome de condensación pulmonar derecha, ¿aún así vamos a pedir una radiografía de tórax lateral izquierda? Así es, doctor. A ver, usted mismo contéstese por qué. Ya lo habíamos visto. Nos había dicho que los diafragmas se visualizan más abatidos, pero le comento aunque lo diga. El diafragma, en la lateral derecha, los diafragmas van paralelos y en la izquierda se cruzan. Entonces, si usted tiene una neumonía derecha o izquierda, no alcanza a ver si hay derrame pleural en la derecha. Entonces, siempre debe ser izquierda, independientemente si es, ¿cómo se dice? Si es la patología derecha o izquierda. Siempre lateral izquierda. ¿Sí? Alguien va a decir, pues mejor pide la derecha e izquierda. Pues estoy de acuerdo. El problema, doctor, es la bolsillo del paciente. Igual que la doctora que me preguntaba, ¿usted cree que una persona que está igual de jodido que yo, que vende las naranjas allá afuera de la facultad, va a tener para un ataque que cuesta 3,500 pesos? Pues no, doctor. ¿Sí me doy a entender? Ese de Santos que se puede ir a hacer la tele de tórax y a veces, como usted mismo dice, a veces ni siquiera le hace la radiografía porque el paciente no tiene que echar el boleto con la clínica, doctor. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor, mucho de qué tipo de paciente. Y por eso le digo a veces, lo que hace rato también la pregunta que me hicieron, oiga, ¿usted qué pide? Pues yo quisiera pedir todo lo que dice la gráfica, doctor. La bronca es quién tiene para pagarlo. ¿Sí me doy a entender? O sea, lo que dice aquí es lo que hace la buena clínica. Pídele todo eso para que hagas un diagnóstico total. Vea como dice, hay un TAC a veces hasta atacar de alta resolución. Si quieres ver, por ejemplo, en el COVID, quieres ver cómo está de afectado, qué tipo de intersticio, pídele el atacar, el de alta resolución. Pero ¿sabe cuánto cuesta? Como 5,000 pesos. Pues, ¿quién tiene 5,000 pesos para eso? Pues yo que soy médico pobre, yo no los tengo. Entonces es importante esta parte. Muy buena pregunta, doctor. 10ª pregunta. Doctor. Sí, doctora. Tengo una duda. Nosotros, en el momento en el que estemos en nuestro servicio social y que vamos a hacer, pues, realmente un poco inexpertos, a lo mejor en la forma de explorar al paciente, ¿cómo podríamos orientar nuestro diagnóstico en un paciente que presenta una neumonía atípica, si realmente no es tan florido como, por ejemplo, el de la típica, que sí nos hace sospechar? La fiebre, lo que decía exactamente aquí, doctora, la fiebre, la disnea, el paciente, a veces simplemente con ver entrar al paciente la disnea y tos seca y la fiebre alta, es más que suficiente para que piense en una atípica. ¿Sí me doy a entender? Y aquí sería, doctora, lo que habíamos dicho en los síndromes pleuropulmonares. Si ustedes tienen estertores crujientes, con eso ya usted está del otro lado en el sentido diagnóstico, porque usted está diciendo que lo que está enfermo es el intersticio pulmonar. ¿Sí se acuerda de los estertores crujientes o en velcro? ¿Sí? Sí, doctor. En el otro no, el otro va a haber estertores silbantes, piantes, el síndrome de condensación, estertores subcrepitantes, etcétera. ¿Sí? Esa es la diferencia, doctora. ¿Verdad? Y, por ejemplo, en la bibliografía que consulté decía que podía ser no recuerdo bien cómo se refería a disociación clínico-radiológica, me parece que era. Disociación. Que puede llegar el paciente como si realmente no estuviera enfermo y que su neumonía esté muy, muy avanzada o radiológicamente se vea pues muy mal. Ajá, no. Pero si no tenemos la forma de hacer una radiografía nosotros, ¿sería luego pasarlo a un segundo, a un tercer nivel? No, o sea, primero hay que ponerle oxígeno, ver si mejora y tratar de mejorarlo más al paciente para poderlo trasladar. Si hay manera de trasladarlos, claro que sí. Pero casi siempre, doctora, va de la mano. Acuérdense cuando vimos los síndromes pleuropulmonares que dijimos que en neumología, la radiología, la tele de tórax y la clínica van de la mano. Por eso hacemos el síndrome radiológico clínico radiológico.
Casi siempre va de la mano, doctora, casi lo corrobora. Va a ver que va a tener su experiencia cuando terminemos el curso, ya cuando veamos las otras patologías. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. Última pregunta. Doctor, además de la clínica que ya nos mencionó, tanto de la típica como de la atípica, ¿estos pacientes pueden tener alguna característica en el hábitus exterior? O sea, ¿se van a ver relacionada con el síndrome infeccioso? Pues pueden tener Sí, o sea, alteración de la conciencia o algo similar. Depende si tiene sepsis o no, y como decía lo que leyó la doctora en la radiología, cuánto tiempo tiene enfermo el paciente, ¿sí? Y qué comorbilidad tiene. Un paciente joven, pues no tiene nada, prácticamente, como dice la doctora, nomás está tos y está ahí, pero no tiene mayor problema. La expectoración purulenta, acuérdense que la única que no es purulenta es en qué enfermedad, doctora, habíamos dicho, en el asma bronquial. Cristales de Charcot-Leyden y espirales de Cushman, ¿sí se acuerdan? En los pacientes con atípica, estos no tienen expectoración, nada más tienen disnea, tienen tos seca, no productiva, lo que dice aquí. Tos seca, no productiva, estos tienen broncorrea a veces, tos y flema amarilla, fétida, etc. Entonces la clínica sí es importante. Y ya habíamos dicho, a la auscultación, estos estertores velcro o normal, y estos tienen el síndrome de condensación con estertores, ¿cómo se llama? Silbantes, piantes, roncantes. Entonces sí es muy importante el cuadro clínico radiológico, y su diferenciación depende del grado de afectación y también la comorbilidad que tiene este paciente. Entonces, doctores, pónganse a leer neumonías. Para la próxima vamos a ver antibióticos, y vamos a ver lo que ahorita me preguntaba el doctor: ¿a quién va a mandar a su casa? ¿Qué antibiótico le vas a dar? ¿Le vas a dar monoterapia, triterapia, cuatriterapia? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo escalar? Etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase, y la neumonía intrahospitalaria, que es la que nos hace falta para completar. Entonces, doctores, pues que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. ¿Sale?